Las reflexiones que les presentaré en esta ocasión están basadas en uno de los capítulos de mi tesis doctoral que se titula A Review of Research Trends on Mathematics Teacher Education. El capítulo no está en su versión final, pero ustedes tendrán acceso a él. Antes de comenzar este doctorado, tenía la idea de que una revisión bibliográfica o un estado del arte era un elemento que debería de estar en tu tesis, era un ingrediente indispensable. Esta idea no era incorrecta, pero no era precisa, era una idea vaga. Ahora he entendido que una revisión bibliográfica puede jugar diferentes roles en tu disertación. Por ejemplo, este capítulo que van a leer, su función fue tratar de dar al lector un panorama general de cuál es el estado actual de la investigación en este subcampo, digamos, y usar esa información como una especie de mapa para también indicarle al lector, ok, este es el estado actual, estas son las diferencias, las principales tendencias de investigación y mi investigación está contribuyendo en estas áreas específicas. Ese es el rol que tuvo esta revisión aquí. Sin embargo, las revisiones bibliográficas no solo sirven para localizar cuál es tu contribución, también sirven, por ejemplo, para refinar aspectos teóricos o metodológicos de tu trabajo. Por ejemplo, en mi propia investigación, un concepto teórico que es clave para mí es la reflexión. En otro de los capítulos de mi tesis hice una revisión bibliográfica solo sobre el concepto de reflexión. Quise entender cómo era definido este concepto, quise entender por qué argumentaban que la reflexión era importante para los profesores. Este es un ejemplo de cómo una revisión puede servir para ir depurando conceptos teóricos que tú usas. También podría informar tu método. En esta misma revisión que mencioné sobre reflexión, también estuve mirando, ok, si la reflexión es algo que no puedes tocar, ¿cómo la mides? ¿Cómo la detectas? Entonces hice revisiones bibliográficas con ese objetivo, entender cómo es medida y cómo es detectada un concepto como el de reflexión. Este es un ejemplo en el que la revisión bibliográfica informa a tu método. Resumen, las revisiones bibliográficas pueden tener muchos objetivos. Puede informar tu método, puede informar aspectos teóricos de tu investigación o puede proporcionarte un mapa en el que te quede claro dónde está tu contribución dentro de ese mapa. Una revisión bibliográfica debe de tener un rumbo bien definido. Debes de tener bien claro qué estás buscando. No te puedes echar un clavado en la literatura, empezar a leer sin saber qué estás buscando. Tienes que tener preguntas bien definidas que guíen tu revisión bibliográfica. Por ejemplo, en este capítulo que ustedes van a leer, yo lo que me propuse fue identificar cuáles eran las principales tendencias de investigación. Y lo que hice fue definir qué era para mí una tendencia de investigación. Una vez que tuve definido eso, entonces me echo un clavado en la literatura y empiezo a leer, pero tengo claro qué es lo que estoy buscando. Insisto, es muy claro, no solo para tu revisión bibliográfica, para tu investigación en general, tener un rumbo. ¿Qué es lo que te estás preguntando? Y localizar la respuesta a esa pregunta o preguntas. En mi opinión, la validez y la calidad de una investigación está fuertemente relacionada con la explicitez. Cuando uno hace investigaciones o revisiones bibliográficas, uno toma muchas decisiones.
Uno dice, voy a mirar aquí, pero no aquí, o voy a estudiar esto, pero no esto. Uno toma muchas decisiones. Con explicitez me refiero a que hay que ser claro en el porqué de las decisiones. En esta revisión bibliográfica yo propongo un método, como ustedes verán, y el rol de ese método era precisamente hacer explícitos varias de las decisiones que tuve y que tomé y justificarlas. Por ejemplo, aquí en este capítulo lo que estoy haciendo es definir tendencias de investigación, y una de las primeras cosas que hice es definir qué estaba queriendo yo decir con ese concepto. Otras de las cosas que definí, por ejemplo, era qué tanto iba a buscar. Creo que es importante ponerle límites a tu investigación, porque la literatura puede ser inmensa. Si no tienes límites, puedes pasarte toda una vida haciendo una revisión. También hice explícito dónde iba a buscar y por qué iba a hacer eso. Mi punto es entonces que la explicitez le da calidad a tu investigación, a tu revisión bibliográfica. ¿Por qué? Porque una revisión bibliográfica es un producto de una investigación, y como cualquier investigación debes de convencer a los que te están evaluando de que tu revisión bibliográfica o estado del arte es buena. Es decir, ha sido amplia y es válida. Sí te ofrece una visión general de lo que está pasando. Y una manera de convencer a las personas de que lo hiciste bien es ser muy explícito acerca del cómo lo hiciste. Porque cuando muestras con claridad, con transparencia, cómo lo hiciste, qué fuentes miraste, hasta dónde miraste, los evaluadores o los lectores están en la posición, primero, de entender, y segundo, de criticar y de decir, oh, sí es una buena revisión, oh, debiste haber incluido esto. Entonces mi consejo es: traten de ser explícitos y traten de justificar las decisiones que toman. Hay que tratar de mantener actualizada hasta el último momento tu investigación, y en este caso también tu revisión bibliográfica. Por ejemplo, en la tabla número 1 que se incluye en el capítulo, en la capa que le llamé, en la capa número 3, ustedes ven que solo revisé 2 revistas, Educational Studies y el Journal of Mathematics Teacher Education, y decidí que iba a buscar de 2005 a 2009. Cuando yo escribí esto, no se había acabado de publicar todos los números de estas 2 revistas para el año 2009. Por eso puse esas X ahí, porque aún no tenía bien claro cuál era el número de artículos que iba a revisar. Pero lo que quiero decir con mantener actualizada es, no porque hagas tu revisión a lo mejor a medio doctorado, vas a dejar de revisar la literatura. Una buena estrategia es seguirte manteniendo informado de lo que está pasando en el mundo de la investigación. Y si en ese trayecto, en el año y medio que te resta, bueno, en el resto de tu doctorado, encuentras una referencia que es relevante, debes de incluirla en tu trabajo. Porque eso, insisto, cuando tú entregues tu investigación, pues vas a entregar algo calientito, bien actualizado, porque en un año y medio pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, acaba de salir una referencia que voy a incluir en la capa número 1, y acaba de salir es una review, no me acuerdo ahora quién la escribe, pero mi punto es que la detecté y en algún momento la voy a incluir, y eso me va a permitir mantener esta investigación actualizada hasta el último momento. Ok, esto ha sido todo en estas reflexiones sobre revisiones bibliográficas en matemática educativa. Les deseo la mejor de sus suertes en sus proyectos, y si tienen alguna duda, algún comentario, no duden en contactarme. Hasta luego.